Es así. La Iglesia Católica está eclipsada, está puesta como detrás de una pantalla por esta falsa religión. Y esto nos lo reafirmó la mismísima Santísima Virgen María en la Salet. Ella dijo, la Iglesia Católica será eclipsada. Y además dijo, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, que concuerda con todo lo que acabamos de decir, que lleva al anticristo y que es falsificada. Esta iglesia en Roma, entonces, no es la Iglesia Católica, sino otra iglesia, otra fe, otros sacramentos. Y aquí eh, no es para hacer una crítica, sino simplemente para ayudar con la mayor caridad. Esto no está dicho bien claro muchas veces. Es otra iglesia. Amados hermanos, yo invito a que pensemos, a que reflexionemos. Esta teoría de la famosa tesis se opone directamente al Evangelio de nuestro Señor, que dice, cuando la espantosa abominación esté en el lugar santo y el sacrificio perpetuo sea abrogado. En aquellos días casi nadie se salvaría. Y si no se abreviaran, nadie se salva. Eso tiene más de 50 años. Y Nuestra Señora en la Salet, Roma perderá la fe. Pero no es porque se le haya escapado a Dios o ha fallado, no. Se tienen que cumplir las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? Cuando fue la crucifixión y muerte de nuestro Señor. Entonces, con decir que no ese es el momento, sino que es el momento fábula, maravilloso, eso falta muchos siglos, no, eso no es ahorita. La tesis es una anestesia basada en la mentira para decir que Roma sigue siendo parte de la iglesia. ¿Y cuál es el objetivo? La condenación de las almas. Una persona que reconozca a Jorge Mario Bergoglio como papa comete un gravísimo pecado de idolatría, suficiente para condenarse. No es la iglesia. No tiene los sacramentos, no tiene la fe y no tiene el pastor. ¿Y qué dice la tesis? Es el papa material. Y que el obispo Altamira, que se salió de la fraternidad, apóstata, ¿para qué? Para conservar la fe. Que a él le gusta la oración y la penitencia. Pues comience amando a la doctrina de Cristo. ¿Por qué? El que me ama guarda mi doctrina. El que no me ama no guarda mi doctrina. ¿Cómo conocerás a un mal pastor, a un falso pastor, quien devora la doctrina de Cristo? Por ahí se conoce. ¿Qué hicieron los doctores de la ley? Falsificar la doctrina de Cristo. Cuando vino nuestro Señor, utilizaban toda la ley a su conveniencia. Y hoy todo conduce en la cúpula de la tradición a Roma apóstata. Hay un acuerdo y un silencio. Y hoy que el obispo Altamira sale a hablar para decir torpezas heréticas. Él está próximo a la herejía. Yo tenía esperanzas en él, pero al ver esto, simplemente es un lobo rapaz. Un lobo rapaz, un carnicero. Y a un hijo suyo, como es el padre Díaz, lo ha humillado, lo ha puesto próximo, prácticamente a una excomunión. ¿Por qué? Por la tesis. La pregunta sería, ¿quién está arriba de Altamira? ¿Quién lo presiona? ¿O es judío? Continúa el sermón del padre.
Entonces todavía se siguen confundiendo las personas, lamentablemente, creyendo la que es la Iglesia Católica que tiene que ser restablecida. Y un verdadero católico debe absolutamente rechazar a esa falsa iglesia. Bergoglio es autoridad, ciertamente, y está sentado en un trono, ciertamente, pero no autoridad de la Iglesia Católica, ni está sentado en el trono de la Iglesia Católica. Está sentado en su propio trono, vas a saber cómo es su trono, y está con su propia autoridad en su propia iglesia. La realidad de la Iglesia Católica hoy es la sede está vacante. Podríamos decir, lamentablemente, si es que no tuviéramos en consideración los maravillosos designios de Dios. Lamentablemente la sede está vacante, pero no hay que decir lamentablemente porque esto concuerda con los maravillosos designios de Dios. Necesariamente la Iglesia Católica hoy debe humillarse en aceptar su condición de sede vacante. Esto que dijo el padre es fundamental. La iglesia debe ser humilde y aceptar la situación. ¿Por qué? ¿Qué sucedió cuando fue la crucifixión de nuestro Señor? Hay que aceptar esa gran humillación de ver a nuestro Señor humillado. ¿Y qué es lo que nos pide Dios? Velad y orad. Porque podemos traicionar a nuestro Señor en la gran tribulación. El Pusilo Grex, si está cegado, eso es por sus pastores. El señor obispo Altamira salió de la fraternidad, de la ramera, y está haciendo lo mismo que hacen allá. ¿De qué se quejaba de los superiores? Él hace lo mismo y es peor. Si una cosa tiene el señor Altamira hasta ahorita es que no tiene caridad. ¿Por qué no tiene caridad? Porque yo me atrevo a decir que está negando a Cristo. Que no se da cuenta que está próxima una gran catástrofe. Quieren conducir a todo el rebaño, probablemente a la muerte de Bergoglio, con el electo conservador o un vigano. Por eso quieren la tesis y quieren silenciar al mundo entero. Me han hablado de Alemania, de Francia, sorprendidos. Sorprendidos. Me dicen, ¿por qué pasa eso? Porque los pastores guardan silencio. Y no solamente guardan silencio, atacan ferozmente como lobos rapaces. Y la tesis, yo le llamo la tesis maldita, es el camino de condenación eterna. Después de ese sermón, hay otro, todos estos sermones del padre Díaz fueron molestando al obispo Altamira hasta llegar a estallar. Es importante tener en claro algunos conceptos para tratar de entender esto que es un absurdo. Un absurdo en sí mismo es incomprensible, por lo tanto uno no se lo explica, digamos, a partir de la filosofía, porque no se va a entender nada, pero es un absurdo. Entonces, es vital rechazar a quien sostenga la tesis, pues nos está llevando hacia la falsa iglesia modernista que no salva. Ese es el duro y trágico panorama. Quien se adhiere a la tesis, queriendo o no, tal vez por ignorancia, lleva a los fieles a la iglesia modernista, a donde no queremos ir, de donde hemos salido. Nuestro enemigo ya no es el Vaticano II, que es un enemigo que podemos reconocer visiblemente,
sino la falsa tradición que sostiene la tesis. Y aquí yo quisiera hacer un hincapié. Les pido un favor al señor obispo Altamira. Lo mejor que puede hacer si va a continuar en esa posición es irse a la fraternidad. ¿Qué hace aquí? Usted no es el de vacantista. Igual que el obispo Dávila Gándara, igual que el señor obispo Pivarunas, que Pío Espina, que el engendro que van a consagrar mañana. Obedecen los mismos silbidos. Abren las puertas a los enemigos de Cristo. Déjenos ser católicos. Pero han sucedido lo mismo que cuando nuestro Señor Jesucristo vino. ¿Quiénes eran la cúpula? Los enemigos de Cristo. Es preferible que muera un hombre a que muera todo el pueblo. Mátenlo. Roma no es iglesia católica. Roma no es la iglesia católica. Quien así lo crea, yo le invito